derribado. Cristo es esa piedra, la piedra angular que golpea a la muerte en la frente y la muerte cae muerta. La muerte cae muerta. En tercer lugar, como David, el Señor Jesucristo también fue despreciado por sus enemigos. Goliat se ríe de David. El diablo también tuvo en poco a Cristo. Te voy a vencer, te voy a ganar. Y cuando lo ve caminando hacia la cruz, hacia el Gólgota, Satanás piensa que la victoria es suya. Se sonríe. Y el Señor fue insultado, fue golpeado, fue despreciado y desechado entre los hombres, dice Isaías. Pero en cuarto lugar, como David, Jesús vence a su enemigo en la cabeza. En la cabeza. Goliat es herido en la cabeza y cuando cae al suelo, David corta su cabeza. Así Cristo vence al diablo. Y ya en Génesis 3:15 se nos anuncia el Evangelio. Cuando Adán y Eva caen, pecan, y el Señor les dice de las consecuencias de su pecado. Habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. Que la simiente de la serpiente, ese es Satanás, le herirá en el calcañar. Pero que la simiente de la mujer, ese es Cristo, le aplastará la cabeza. Es en la cabeza donde Cristo va a vencer a Satanás. Satanás morderá el tobillo de Cristo, le hará un mal menor. Cristo pisará la cabeza de la serpiente y acabará con ella. En quinto lugar, como David, Cristo mató a la muerte con su espada, con su propia arma. David no llevaba espada. Cuando tiene a Goliat caído en tierra, va corriendo, saca la espada del gigante. Yo no sé cómo podía levantarla. Más que levantarla, yo creo que la dejó caer y cortó la cabeza de Goliat. Con la espada de él, dice el versículo 51. Con su propia espada. Esa espada de Goliat estaba pensada para David. Aquella mañana Goliat le estaba sacando brillo y dice: ¡ja! Con esto voy a atravesar uno de esos judíos, el más valiente de ellos, que venga. Esa espada estaba afilada para acabar con David. ¿Y dónde acaba esa espada? Cortando la cabeza de Goliat. Del mismo modo, hermanos, la cruz estaba pensada para destruir a nuestro paladín, a nuestro soldado, a nuestro representante. Pero es la cruz, es la mismísima arma del diablo la que acaba con él y le corta la cabeza. Satanás pensaba y estaba contento en pensar que la cruz iba a acabar con el Señor Jesucristo, que la muerte iba a acabar con el Señor Jesucristo. Y Cristo vence al diablo con su espada, con su propia arma. Como escribe en una obra conocida el puritano John Owen, en la cruz vemos la muerte de la muerte, en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte. Como dice Oseas, el pasaje que tenéis en vuestro boletín. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. En sexto y último lugar, esta victoria tremenda de David nos recuerda la tremenda victoria del Señor Jesucristo. Como David, Jesús mató a nuestro enemigo por nosotros. Por nosotros. David no estaba en la batalla, vino a la batalla. Así como Cristo no estaba entre nosotros y vino entre nosotros para luchar nuestra batalla y vencer a la muerte. Y David luchó y no venció solo él. ¿Quién venció cuando venció David? Todo el pueblo. David representaba al pueblo de Israel. David sale a la batalla y cuando él mata a Goliat, todo el pueblo vence. Así con nosotros, hermanos. Cristo salió a la cruz y venció a la muerte y venció al diablo. Y cuando Cristo vence, nosotros vencemos.
Somos vencedores por su gracia. Por su gracia. Ahora bien, igual como Israel vence y ve a sus enemigos correr y huir, porque los filisteos no se rinden, ¿verdad? Veamos el versículo 52 y 53. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron. Me imagino qué alegría ver a David levantando la cabeza de Goliat. Los de Israel gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Los filisteos hicieron trampa. ¿Cuál era el trato? Sacar uno de vuestros soldados y nosotros sacaremos uno de los nuestros. Y el que venciere será señor sobre los demás. Y los demás serán sus siervos. Pero ahora que David vence a Goliat, los filisteos hacen trampa. No debieran de haber corrido, ¿verdad? Al ver a Goliat muerto, los filisteos tenían que dar un paso al frente y dejar sus armas. Y decir, habéis vencido vosotros. Cumplimos nuestra palabra. Somos vuestros esclavos. Pero los filisteos no hacen eso. Apretan a correr. Corren. Y entonces el ejército de Israel sale detrás de ellos. Hermanos, así con nosotros. Así con nosotros. Satanás de todo su ejército saca su mejor paladín, su soldado más grande, la muerte. Dios de entre sus ejércitos saca al mejor de sus soldados, su Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesucristo mata a la muerte. Y en ese momento en que Cristo vence a la cruz, en el que Cristo resucita, Satanás, el pecado, el infierno, debieran de verse rendido ante Cristo. Tú eres vencedor. Nos rendimos. Pero no se han rendido, ¿verdad? Hacen como estos filisteos, echan a correr. Y nosotros tenemos que ir detrás de ellos. Detrás de ellos. La victoria es nuestra, porque es nuestra en Cristo. Pero el maligno se resiste a aceptarlo. Se resiste a creerlo. La iglesia corre detrás. Y le ganamos terreno. Cada vez que un alma se entrega a los pies del Señor Jesucristo, hemos vencido un filisteo. Para la gloria de Dios. Ya para concluir, estamos acabando con el sermón. Y en el boletín tenéis una última pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Por qué conservó David la espada de Goliat? ¿Por qué David se quedó esa espada? Y es el título del sermón hoy, la espada de Goliat. Leamos versículo 54 hasta el final del capítulo. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. David trajo a palacio la cabeza del gigante para mostrarle a Saúl la victoria que el Señor le había dado. Pero David dejó la cabeza con Saúl y se quedó él las armas. Dice que guardó las armas de Goliat en su tienda, se las quedó. ¿Por qué se las quedó? Yo no creo que fueran de su talla. No creo que intentara ponerse algo que era de Goliat. ¿Por qué se las quedó? Bueno, un trofeo, ¿no? Un recuerdo. A ver, ¿por qué un jugador de fútbol marca 3 goles en un partido y se queda el balón? Como recuerdo. ¿Por qué un atleta en las Olimpiadas se lleva a casa aquella medalla? Recuerdo de un triunfo, recuerdo de una victoria.
¿Por qué? Y ahora os voy a hacer reflexionar sobre esto. ¿Por qué alguien ha pasado una grave enfermedad o un grave accidente y ha sobrevivido